RogueCon 23. That's right. It is here. It's not back. It's here. It's the first one. Join the ultimate celebration of digital content with its creators, passionate fans, and industry experts. It is all happening in downtown Waco across multiple venues, January 20th through the 22nd of 2023. Now, if you want to go, you got to get tickets, and tickets are on sale at RogueCon23.com. That's RogueCon, RogueCon 23.com. Be there. I'm going to be there. Everybody's going to be there. Let's go. Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y esto es Zona del Crimen. Hola y bienvenidos al sexto episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Y hoy es turno de Jessica. Hoy nos va a presentar ella su caso. ¿Qué nos tienes hoy? Hola Jackie. Hola, ¿cómo han estado? Espero que estén bien. ¿Cómo has estado tú, Jackie? It's raining. Y yo... Pero ya hace falta, ya se yo siente sé que hace este falta, clima. pero salí muy chingona de la casa con tenis blancos y ya se me mancharon. Tuve que ser mandados hoy y mis tenis ya están ruined. Ya dieron su máximo de hoy. Yeah. Pero ya... Pero aparte de eso estoy bien. Everything's good. Siempre quejándote, Jackie. Siempre. No estoy conforme con la vida. Siempre se tiene algo que pasar. Es lo que pasa ya cuando eres adulto, dime, porque yo todavía estoy chiquita. Ya cuando somos señoras, lo único que sabemos hacer es quejarnos de todo. De los dolores que tenemos, de la vida, de todo. Mi hermana, yo le digo que ella es dos personas, me va a matar. Dos personas diferentes. Una cuando, o sea, su persona normal, y le digo, güey, al momento que entras a la cocina y te pones ese delantal, digo, el delantal te da unos poderes, o sea, empieza a actuar como mis tías en aquel tiempo, hasta la pose, o sea, se pone la manita aquí en la cintura, pero no se agarra la cintura, es la manita así nada más como volteada y así, recargada en la cintura. Me va a matar. Con el tiempo, ya cuando me hice madre, ya... a veces digo cosas, las digo de una manera que, o sea, como si estuviera escuchando a mi mamá. ¿A tu mamá? Le digo, oh my God, Jackie, te estás convirtiendo en tu mom, like literally, gritando de todo me molesta, hay mugre en la casa, everything bothers me, todo me molesta, it's funny. Entonces, las leyendas son ciertas. Yeah. Es verdad lo que se dice. Yep. No, bueno, qué bueno. Yo he estado muy bien, gracias, muy, muy bien. Hoy les voy a hablar de un caso. Vamos a hablar un poquito, nada más vamos a salirnos un poquito de lo que casi siempre traemos. Normal. Uh-huh. Ajá, porque esto es, vamos a llamarle, es un asesinato también. Hay aquí, desgraciadamente, es un asesinato, pero con un toque, como un giro, un poquito nos vamos a salir de lo normal para pasar a lo paranormal. Tun, tun, tun. Ya me dio miedo. No, tranquila. Bueno. Está lloviendo y como que agrega ¿verdad a que las sí? vibes. Escúchenlo en la noche. No, o sea, no es tampoco para darles miedo. Principalmente, ¿qué tan creyente eres tú de lo paranormal, Jackie? Exacto, o sea, ¿crees que es verdad? ¿Crees que siempre hay una explicación? Yo sí creo en que la mayoría del tiempo son las malas vibras que Ándale, yo creo que se quedan atrás, you know? Yo creo en las energías. Yes. Ajá. No sé si es tanto así como que hay un demonio o lo que sea ahí. Yeah. Pero sí creo mucho en las energías. Yeah. Creo que más que nada es eso. Pero en nuestra cultura, creo,
no solamente nosotros de mexicanos, creo que en Latinoamérica sabemos que es algo de casi con lo que naces. Desde que nace un niño, tu mamá ya tiene una historia que a ti te pasó, que ella experimentó contigo cuando tú eras un bebé. Que una bruja te quería llevar. Un chaneque. Algo así. Siempre es algo. Somos bien supersticiosos. Sí, somos. Yeah. No nos estamos hablando de nada. Si ustedes creen, perfectamente. Cada quien, ¿verdad? Cada quien con sus traumas. No, como te digo, sí creo en cositas así. Pero cuando se trata como, en este caso, que vamos a tener literal, o sea, ahora sí que a tu criterio. Cuando escuchen el caso, al final ustedes se van a sacar su propio conclusión. Si esto fue algo paranormal que no se puede explicar o tiene una explicación y simplemente lo hicieron como para, ahora sí, salirse con la suya. Como... Oye, y siempre antes, en los casos que has hecho antes, yo siempre he tenido como un poco como de qué tipo de caso, de qué iba a ser. Pero esta, I'm going completely blind in. Oh, sí, porque no ni sé siquiera te dije nada de lo que me has, de tu caso. So, I'm ready. I'm ready. Escuchen. Ok, bueno. Este caso pasó exactamente hace 22 años. De mi edad. O sea, pasó algo. Ya, tiene lo mismo que yo. Sí. Tú eras un pilluelito cuando pasó este caso. Ok, este caso pasó en Argentina hace 22 años. Y yo nunca tampoco había escuchado de este caso. Este caso me lleva también a una pregunta, Jackie. ¿Cuánto conocemos a nuestros vecinos? Prácticamente, si lo pensamos, cada familia es un mundo detrás de cada puerta. Mas este vecindario del que te voy a hablar era un vecindario muy tranquilo, familiar y ubicado en Saavedra. Era un barrio de clase media residencial en el norte de Buenos Aires, Argentina. Estarían por llevarse una muy desagradable sorpresa que marcaría el nombre de su barrio, de colonia, como ustedes le quieran decir, por el cual hasta el día de hoy es recordado. Y hoy les voy a hablar de las hermanas satánicas de Argentina. Así se llama. ¿Lo has escuchado? Espérame. No lo recuerdes. No, no creo que sea del mismo que yo te hablan, que yo pensé. Porque hay otro podcast que tiene, ¿te acuerdas que te dije que... Pero ellas eran curanderas, no eran... No, so it's not the same one. No, okay. no. Entonces, aunque ese es entonces, otro no sé. tema para otro día. Ok, como les digo, este caso toma lugar en Argentina en el año 2000. No sé si tú recuerdes, pero el año 2000, para no salirme mucho del tema, ¿verdad? Todo era muy incierto. Fue un año muy caótico donde muchos, no sé si tú recuerdes, hablaban de lo que creían también era la fecha de vencimiento para nuestro mundo. La llegada del apocalipsis, yo me acuerdo mucho escucharlo. Yo también, Eso se nos decía y pues muchos lo creían. Hasta hubo familias enteras que cometieron suicidio porque no querían estar aquí cuando llegara el año 2000, porque se creyeron que el año 2000 iba a ser el final del mundo. El final del mundo. Con esto también hubo un gran crecimiento en todo el mundo en el interés de buscar algún guía espiritual. Esto incluye el interés por acercarse a las iglesias, de cualquier tipo de denominación, ya fuera que fueras cristiana, católica, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. También espiritualmente, o sea, la gente sintió como una necesidad de creer en algo. Creo que es muy de humanos. En cuanto hacerlo. a las dos, yo me acuerdo que era New Year's Eve y como es que 10, 9, 8, Sí, dije, ¡no va a acabar el mundo! Sí, yo también me acuerdo. Y ya, 0, Happy New Year. No. Siguen en la tomadera.
Podemos continuar. Sí, fue un año, o sea, caótico. Yeah, No, I remember. muchas cosas pasaron en este. También fue un milenio lleno de cambios en todo el mundo. Nadie sabía qué esperar de este nuevo milenio, yo me acuerdo. Muchos lo esperaban con gran emoción y otros, pues como tú dices, llenos de miedo por la incertidumbre y desgraciadamente para esta familia, era la familia Vázquez, empezarían el año con una gran desgracia, que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Ok. Esta era una familia compuesta de 4 personas. Mamá, papá y 2 hijas, Silvia y Gabriela Velázquez. El padre, el señor Juan Carlos Velázquez y la señora Aurora Gamarra. Era una familia unida dentro de lo que pues se puede considerar, te repito, que tanto conocemos a nuestros vecinos, ¿verdad? Por lo que se podía mirar. Ambos se habían encontrado refugio el uno en el otro. Estoy hablando de la mamá y del papá. Ya que tenían historias similares de su infancia. Ellos se conocieron en la escuela. Cuando Juan Carlos, que es el papá, entra en una edad muy temprana, él se entera que la persona que él siempre creyó que era su madre, en realidad era su abuela, y que él había sido producto de una violación. Ella, la mamá de Juan Carlos, fue obligada a callar y entregarle el bebé a su madre, y ella lo crió como si fuera su propio hijo, y ella lo tuvo que ver crecer como si fuera su hermano. Mas siempre tuvo un sentimiento de abandono y resentimiento contra ella, especialmente cuando se enteró. Y Aurora, la esposa de Carlos, había sido abandonada por su madre a los 6 años de edad. Así que desde su niñez hasta su mayoría de edad se crió entre conventos y monjas. Así que su niñez también estuvo llena de abandono y maltratos. Las monjas tienen ¿cómo se dice? Reputación. Esa reputación, yeah. gracias. Esa reputación de que no son tan buenas como aparentan. Uh-huh. Y esto los acercó mucho. Al conocerse se entendieron y entre ellos sentían como una seguridad el uno entre el otro. Se entendían y se brindaban un sentimiento de confort. Se enamoraron, se casaron y empezaron una nueva vida juntos. Tuvieron a sus 2 hijas. Y todo parecía, hasta aquí, que habrían encontrado su final feliz, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero la vida pues les tenía preparado un final muy lejano a lo que ellos alguna vez soñaron. Ya que en el año de 1993, esta familia de 4 pasaría a ser compuesta solo por 3. Aurora, la madre, muere debido a un paro cardíaco respiratorio debido a su diabetes. Y yo siento que aquí es donde todo se fue para abajo. Como dicen, ¿verdad? A veces las mamás son los pilares del hogar. Y yo siento que esto fue lo que pasó con la familia. Desde ese momento todo cambió para la familia. Silvana, de aproximadamente en ese tiempo 15 años de edad, en ese momento, como era de esperarse, aparte de los cambios de adolescencia que iba pasando por ella, ahora súmale la pérdida de su mamá, estaba pasar por una pérdida así, tuvo muchos cambios de personalidad. Pasó de ser una niña pacífica, sociable, estudiosa y muy productiva a ser muy tímida. Se aisló de todos sus amigos y se volvió muy agresiva, pero solo en contra de su hermana Gabriela. Y se refugió en su papá. O sea, su relación de ella y de su papá creció mucho y ella se apegó más a él. Por otro lado, Gabriela, que era la hermana mayor, en este tiempo 21 años, también estaba procesando su duelo y empezó a salir más de fiestas, a divertirse. Se sabe que dejó a su novio con el que era una relación larga y seria, que hasta hablaban de ya comprometerse. Empezó a tomar demasiado. Esta también descuidó sus estudios completamente. En lo personal, a mí me suena como que ella se estaba como autodestruyendo por el dolor de estar perdiendo a su madre, no sé.
y que ella estaba evitando confrontar pues el dolor y la pérdida de su mamá. Por otro lado, Juan Carlos, o sea, el papá, seguía trabajando. Él trabajaba en una ferretería y él siguió trabajando en esta. Pero pues al mismo tiempo estaba tratando él también de acostumbrarse. Ahora era un padre solo que tenía que criar a sus 2 hijas. Y tratando de mantener la paz entre sus hijas, decide refugiarse en la religión y aislarse y asistir más y más a la iglesia, Y llevaba a sus hijas sin falta todos los domingos, tratando de involucrarlas en diferentes actividades religiosas. Durante este tiempo, Silvana empieza a asegurar que ella habla con la Virgen María. Ah, cabrón. Uh-huh. O sea, ella empieza a decirle a su papá, es que la Virgen me habla. O sea, no que se estuviera haciendo la loca, literal, que ella platicaba con la Virgen y que la Virgen le platicaba de su mamá y todo esto. Para mí, obviamente, es como un trauma, ¿verdad? Es de su propia, el trauma que ella está pasando por la pérdida de su mamá. Y pues la lleva al médico, a un psiquiatra, y es diagnosticada con esquizofrenia. Más no se sabe, lo traté de buscar y nunca encontré nada. Nada más se desconoce si ella estaba llevando tratamiento o si tal vez sí empezó, pero después lo dejó. No encontré nada de eso. También deciden mudarse de casa. Esto no está muy claro las fechas en las que se mudaron. Hay 2 versiones. Una que se mudaron un año antes de la desgracia que ahorita les voy a contar. Y la otra que se movieron casi inmediatamente que la madre murió. Cuando llegan a la nueva casa, Silvana, o sea, todo empieza a ir aparentemente bien. Ellas aparentemente están estudiando otra vez, están retomando los estudios, las cosas se están acomodando poco a poco. Pero al poco tiempo, Silvana le dice a su padre y hermana que ella está escuchando voces en la casa, que la llaman, a lo que pues ellos no le toman mucha importancia porque ella previamente había sido diagnosticada. Las discusiones empiezan a subir otra vez y el distanciamiento de las hermanas empeora más. Algunos vecinos declararon escuchar peleas entre las hermanas. Escuchaban cómo Silvana, que es la pequeña, constantemente culpaba a Gabriela por la muerte de su madre. Pero ellos solo pensaban que era pues por molestarla, como un hermano molesta a otros para continuar con las peleas. Como pues es común entre hermanas. Pasa el tiempo y ahora Silvana de 21 años y Gabriela de 28, 29. Las cosas parecían ir mejor, te digo, a pesar de las peleas y todo. Gabriela estaba estudiando la carrera de diseño de imagen y audio, y Silvana de contadora. Pero Silvana seguía insistiendo con escuchar voces en la nueva residencia, diciendo que era un mal que las perseguía o que ya se encontraba en esa casa. Al poco tiempo empezaron a pasar otras cosas extrañas que ya fueron imposible de ignorar, y es aquí donde empieza como lo paranormal de esta historia. Empezaron a pasar como que cosas que les pertenecían se desaparecían. Se escuchaban ruidos extraños en la noche, cajones, explotaban los focos de la luz de repente. En la noche también se escuchaba, no sé si has movido un mueble, que a veces hacen un rechinidito, o sea, lo estás arrastrando. Ellos dicen que se escuchaban ese tipo de... Y no era la loca. No era ¿cómo se llama? Silvana. No era ella. Y te voy a decir por qué. Y también ellos dicen que había un olor fétido que aparecía y desaparecía de repente, pero que era un olor a muerto. También decían que la comida se podría demasiado rápido de un día para otro sin importar lo que ellos hicieran para evitarlo. Y lo peor es que Silvana empezó a decir que ella veía reflejos o imágenes de demonios en los espejos de la casa. Así que la mayoría los tapaban, pues por darle un poco de paz, no sé, para que no se pusiera peor. Sin duda, todos en la casa empezaron a sentir ya miedito, ahora sí como porque empezaron ellos también a escuchar las cosas y todo eso, entonces ya como que
sí se pusieron ellos también paranoicos. Al punto donde se dice que los 3 dormían en la misma habitación. Estos empezaron a creer prácticamente lo que Silvana les decía. Esta pensaba que algo maligno les quería hacer daño, así que las hermanas, en un intento por parar lo que estaba sucediendo, acuden a un sacerdote para que les ayude, o sea, lo típico. Fueron a una parroquia que se llamaba Santa María de los Ángeles, que estaba cerca de su casa donde ellas asistían. Ahí el sacerdote les dice que tienen que purificar la casa, que es usualmente lo que se hace, con muchos rezos y agua bendita. También les cuenta y les recomienda ir a pedir ayuda a un centro alquímico transmular, que era dirigido por Sergio Echeverry, que se catalogaba como un negocio, como una empresa, una santería cristiana que vendía artículos santificados, desde lo básico, que es el agua bendita, cruces, oraciones, ungüentos, hasta cosas más extravagantes y la verdad un poco ridículas, como tenía una alfombra que él decía que era bendita porque Alfombra. estaba hecha para que tú rezaras o te hincaras ahí a rezar, que estaba según hecha con pedazos de cielo. Pero fíjate, o sea, hasta dónde llega la gente, o sea, aprovechándose de la ingenuidad, porque la verdad, pues, es muy ingenuo que creas tú Del cielo. que una alfombra está like hecha. las nubes. Ajá. No era lo de Laren. No, o sea, él se aprovechaba, ¿me entiendes? Yeah, Y vendía yeah. cosas así para la gente que realmente, o sea, extremista, quiero pensar. Ok, vendía un kit, un equipo de purificación que contenía frascos con diferentes tipos de líquidos, purificadores, un ungüento, o sea, una crema, e incienso, que debía ser usado en la persona afectada o en el área afectada, o sea, una casa, donde sea, un negocio, lo que tú quisieras purificar. Pero tengo una pregunta. Dámela. Y cuando la Silvana fue diagnosticada, ¿le dieron medicina? Es lo que no pude encontrar. Busqué en varios sitios porque desgraciadamente cuando haces este tipo de historias, bueno, no desgraciadamente, o sea, como ya pasaron mucho tiempo, hay mucho tipo de información, pero te puedes dar cuenta cuál sí es, cuál no es. Pero no encontré, simplemente decía que ellas lo habían diagnosticado con esquizofrenia. Pero, ¿en qué año fue? En los 90s. Digo que, I don't know, si en ese entonces. Ajá, no era tan común. Tan común. No se sabía mucho tampoco. Medicamento para la mental health, salud mental. Y luego en Argentina, que es, Sí. Yeah, okay. Well, okay. Gabriela declara que fueron donde Sergio a tomar también cursos, prácticamente para aprender a más de espiritualidad y también para aprender a usar las cosas que él vendía para purificar. Pero Silvana hablaba a solas con Gabriela dice que que su hermana se quedaba a solas a veces con Sergio y que ellos hablaban, pues ahora ellos y Dios nada más. Mas muchas personas creían que era una secta ocultándose bajo la religión, lo cual también yo lo creo, la verdad. Varios vecinos cuentan que las muchachas les llegaron a comentar que estaban aterrorizadas por lo que estaba pasando en la casa, preguntándoles si sabían algo de la historia de la residencia. Previamente a su llegada de ellas, o sea, si sabían si algo había pasado con la casa. Incluso el dueño de la vivienda declaró que Silvana fue a hablar con él, diciéndole por lo que estaban pasando, o sea, el dueño de la casa, y le preguntó si alguien había muerto en esa casa o si otros inquilinos habían tenido el mismo problema, a lo que les contestó que no, que nunca nadie se había quejado por eso. Ella le hizo saber que iban a purificar la casa con rezos y agua bendita. A lo que a la verdad, él no le tomó ningún tipo de importancia. Okay. Más o menos se rió y dijo, pues, háganlo ustedes. Con que a mí me paguen mi renta, ustedes purifiquen, no importa. Así Silvana se empieza a obsesionar con la idea de purificar la casa. Así que convence a su padre
y a su hermana de hacer una purificación a la casa. O sea, ponerle un final a todo esto. Y que también ya que ellos también ya estaban muy asustados por los espíritus que había en la casa. También les dice que ellos 3 tienen que ser purificados y que se tienen que preparar por varios días previos para el ritual, cuidando su alimentación y entrando en convivencia espiritualmente. Por varias noches consecutivas, los 3 leían el mismo versículo de la Biblia y tomaban una poción purificadora que en cuestión de poco tiempo la vomitaban. Y estos pensaban que era algo que tenía que pasar, que la poción estaba funcionando. Después se investigó que el contenido de estas pociones contenían una dosis pequeña de limpiador de pisos. O sea, tenía fabuloso. Para no decir marcas, ¿verdad? O sea, pues Jackie Tú quieres ser cancelada, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pues entienden, ¿verdad? Limpiador, un limpiador para pisos. I'm sorry. Y contenía alucinógenos, que es una droga pasiva que combinado con otras sustancias peligrosas, como este limpiador de pisos, te hacía perder la noción. O sea, mirabas cosas. También te hacía alucinar y perdías la noción del tiempo o ya no, ¿me entiendes? Todo este tipo de cosas. También cantaban cantos religiosos y rezaban. O sea, todo un culto ahí. Todo ahí un domingo en la mañana, te cuenta. Todo un culto. Esto parecía ayudar. Ellas declaran que esto ayudó. Y que por unas noches ellas estuvieron bien, que estuvieron tranquilas, que no escuchaban nada y que tuvieron un poquito de paz. Pero algo salió muy mal, dice Gabriela, la hermana mayor, ya que Silvana se pone muy mal y deja de comer completamente y de dormir. También empieza a tapar más ventanas o cualquier entrada de luz natural. Ay, que no chingue. Sonaban caminando en lo oscuro. Había focos, o sea, la luz, pero no permitía que entrara ningún tipo de luz natural. A mí me desespera tanto la luz eso. Del sol. Que la casa esté oscura, me desespera demasiado. Yo soy al revés, güey. Yo tengo en mi living room tengo esas cortinas que también mantienen todo. Como mi esposo cuando recién vivíamos en pecado porque no nos casamos. Pecador. Era un pelear, pero era una batalla porque él estaba acostumbrado a dormir completamente en oscuridad y yo no puedo dormir, tengo que tener hasta el día de hoy un foquito, algo de luz, pero completamente oscuro no, me desespera demasiado que esté completamente oscuro, no me gusta. Pero pues ella dijo, me vale, voy a tapar todo. Nunca dijo por qué razón. Ellos, como el papá y Gabriela, ellos era como que la dejaban hacer lo que ella tuviera que hacer. Para no batallar, para no pelear con ella, yo digo. A lo mejor también para no pelear con ella y pues darle por su lado, o sea, decir, más fácil. que nos haga algo que se dé. Yo haría lo mismo, yo creo, la verdad. Bueno, y entonces así es como la madrugada de un 26 de marzo empiezan el ritual para purificar la casa de una vez por todas. Entonces estas hacen un círculo con velas y removieron sus ropas según un instructivo que tenían para llevar a cabo este ritual. Ellas estaban siguiendo un pequeño instructivo que venía en el paquete que se les fue vendido. Y el paquete decía que pues tenían que estar como Dios las trajo al mundo. Comienzan a rezar y en algún momento cuando están haciendo el ritual, el papá va al baño porque quería vomitar. Wait. ¿Qué pasa? So, estaban en cueros enfrente de su dad. Sí. Sí. Ahí es donde yo... No. Es que está rara. Pinto la raya ahí. Sí, o sea, está todo rara. demás es ok, pero ahí... Está rara, pero al final creo que les voy a poder dar... Estoy como manteniendo un poquito el misterio de la historia, pero creo que al final muchas cosas van a tener sentido y vas a decir de que, no mames, pues por eso. Pero por eso te digo, va a quedar el criterio de cada quien en realidad. Entonces, ¿en qué me quedé? Perdón, sí. Entonces el papá en algún momento de este ritual se levanta porque necesita ir al baño, porque sintió ganas de vomitar. Silvana
va atrás de él. Juan Carlos estaba en el baño, vomitando, y rompe otro espejo porque Silvana dice haber visto al mismísimo demonio en el reflejo de su padre a través del espejo. O sea, que su papá se estaba reflejando en el espejo, pero en vez de ser el reflejo de su papá, era el reflejo de Satanás. Ay. Yo pienso que pues ya estaba alucinando, o sea, ¿me entiendes? A este punto. Juan Carlos sigue vomitando, lo que parece como si fuera sangre, dice ella. Y que su tez, o sea, su cara, se pone muy roja, lo cual todos sabemos que es normal, ¿verdad? Cuando estás vomitando, pero pues ellas estaban en un estado mental de alucine. Estaban en el vuelo, como dicen. En este momento, Silvana llega a la super conclusión que su padre es el que está poseído. Y es aquí donde sus vidas van a cambiar completamente, para siempre. RogueCon 23. That's right, it is here. It's not back, it's here. It's the first one. Join the ultimate celebration of digital content with its creators, passionate fans, and industry experts. It is all happening in downtown Waco across multiple venues, January 20th through the 22nd of 2023. Now, if you want to go, you got to get tickets, and tickets are on sale at RogueCon23.com. That's RogueCon, RogueCon 23.com. Be there. I'm going to be there. Everybody's going to be there. Let's go. El ritual pasó a otro nivel. Silvana le dice a su padre que aquello que lo poseía tenía que salir de él. Los cantos y rezos se volvieron en gritos. Silvana le empezó a hacer... Ok, debí decir esto al principio del podcast. Si son demasiado sensibles a todo lo que implica cualquier herida, cosas así, Trigger warning. Ajá, en tu cuerpo, mutilaciones, cosas así, discreción. Porque voy a ser un poco específica en esta parte, ¿ok? Ella, en el ritual que están haciendo, en el círculo, le empieza a cortar, le empieza a hacer cortes en la piel a su padre, desprendiéndole pedacitos de piel. Él está parado y ella empieza a hacerlo, mientras Gabriela observaba y ayudaba sosteniendo a su padre. What the heck? Porque ella decía que ella miraba literalmente como algo, un espíritu, ella lo describía, ella así decía, un espíritu, un cierto monito o algo, ella miraba dentro del cuerpo de su padre por las heridas que le estaba causando y que tenía que seguir haciendo heridas para que saliera. Uh-huh. Ella empezó a hacer cortes. No me puedo ni imaginar. Empezó a hacerle cortes, su papá parado ahí. Como paper cuts, pero un poquito más grandes. Fueron más grandes que como cuando te cortas con papel, no. Fueron un poquito más como grandes. Navajit, con navaja. Uh-huh. Sí. Lo apuñaló varias veces en el rostro y cuello. Mientras cometía el acto atroz, gritaba que salvaría a su padre. Tras acabar con se dirigió a su hermana, diciéndole que el mal ahora se había transferido a ella, hiriéndola también. Le hizo unos cortes en la cara y cuello también. Esto sigue pasando por varias horas. Los vecinos llamaron a la policía ya que los gritos no paraban, ¿verdad? Era demasiado. Y estos se hacían más intensos. Cuando la policía llega en la mañana del 27 de marzo, o sea, esto pasó en la madrugada, empezó en la madrugada del 26, se dice como a las 10 o 11 de la noche, y duró hasta la mañana siguiente a muy tempranas horas del 27 de marzo del año 2000. Y no se imaginaban lo que encontrarían en esa casa. Los policías empezaron a gritar a la puerta para que alguien respondiera, mas solo escuchaban gritos de una voz que parecía muy ronca, varonil. Pues también. Varonil.
Como de hombre. De hombre. Ah, ok. Thank you. Que repetía, la voz repetía, yo soy el purificador. Debería de hacer la voz, yo soy el purificador. Lo tenía que intentar. Como de no, ¿qué pasa? Güey, yo creo que yo sí puedo hacer catfish a alguien. Bueno, es para que se den una idea. Y por si estaban ahí bien pendientes escuchando para que ¡pum! Decía, yo soy el purificador, salga el diablo, salga el mal. Y gritaba repetidamente. Estos rompen el vidrio de la puerta y logran entrar, encontrando una escena completamente grotesca, de terror. O sea, era una masacre lo que había ahí adentro. Sangre por todos lados, y miraron a Juan Carlos tirado en el piso, ya sin vida, en un charco de su propia sangre, completamente desnudo y sosteniéndose de un barandal de la escalera, de la escalera. Estaba a un ladito el de la escalera y supongo que pues murió tratando de no caer. A su lado estaban las dos hermanas, Silvana todavía tratando de lastimar a su hermana. Estos se acercan y tratan de quitarla, mas dicen que tenía una fuerza completamente inexplicable y que tomó a 3 hombres para poder quitársela a su hermana y poder someterla, arrestarla. Así, estas son arrestadas y mientras eran sacadas de la casa, Silvana gritaba, esto no es real, mamita, papito va a volver bueno, ya que aseguraba que su papá renacería como un ángel de luz. Las llevaron a un hospital en calidad de detenidas. Mientras tanto, la policía empieza a recorrer la casa y recaudar las evidencias. Otra vez les voy a contar todo lo que se encontró en la casa, así que discreción. La casa estaba en pésimas condiciones sanitarias. Había pedazos de vidrios por todas partes, ya que o tapaban los espejos o los quebraban. Además de un olor asqueroso de orina y material fecal, o sea, excremento, popó, caca, como le quieran decir. Vómito por todos lados, ya que estos estuvieron vomitando por horas y horas. Se encontró una Biblia al lado del cuerpo, llena de sangre, así como folletos de Transmutar, que es el centro donde ellas fueron a comprar el kit, el paquete este. También libros de brujería negra, símbolos satánicos, imágenes religiosas de santos, como dije, pedazos de vidrio por toda la habitación. Se encontraron los 3 colchones de ellos en una sola habitación y montañas de ropa por donde quiera. No tenía ningún sentido. En el hospital, Silvana fue tratada por heridas superficiales, mientras que Gabriela tenía heridas más graves en el rostro y cuello y otras partes del cuerpo, mas no eran amenazas contra su vida. Se dice que en cuanto algunas enfermeras se enteraron de lo que ellas habían hecho, porque estaban ahí, ellas sentían mucho miedo de estar ahí. Y que antes de entrar a los cuartos de las hermanas, estaban en el mismo cuarto, camas separadas obviamente, se persinaban antes de entrar al cuarto para poderlas atender. Al siguiente día les tomaron su declaración. Silvana declaró lo siguiente. Silvana dijo que mientras ella practicaba el acto de purificación, un demonio trató de poseerla y someterla sexualmente. Mientras ella intentaba sacar el demonio que poseía a su padre, dijo que su padre se había entregado como un cordero y que ella le tenía que cortar la piel, que su padre nunca puso ningún tipo de resistencia. Gabriela declaró, en realidad no fue como una declaración porque estaba en estado de shock. Ella solamente dijo que necesitaban ayuda, que ella pensaba que el mal las seguía persiguiendo desde la muerte de su madre y
que las quería seguir dañando y que pedía que les hicieran un exorcismo a su hermana, a ella y a su padre. No, ella no estaba consciente que su padre estaba muerto y todo lo que había pasado. Todavía estaba como en ese trance. La autopsia reveló del cuerpo del papá presentaba en total más de 100 heridas entre cortes y apuñaladas. También no tenía la oreja derecha. Faltaba una parte del cuero cabelludo, o sea, de la cabeza. Tenía marcas de signos esotéricos en su torso. Le faltaban fracciones de piel por todo el cuerpo, incluyendo el rostro, el cual tenía marcas de mordeduras. Ay, hasta a mí la verdad me dio como... Tenía cortada la boca de los lados, como para agrandarla. Como tipo Le quiso Joker. hacer el Joker. Sí. Seria, Jessica, seria. Sí, como para agrandarla, ya que se sabe que Silvana introdujo su mano en la boca del papá, como si estuviera tratando de sacar algo dentro de él. What the fuck. Ajá. Todo esto, la autopsia reveló que todo esto pasó. Estaba vivo. Sí. Hijo. Todo esto sucedió mientras él seguía vivo. Y él no presentaba ningún signo de resistencia. Ya ves cuando a veces, pues obviamente estás peleando o estás resistiéndote, es muy común que dejes rasguños en la otra persona. Ujú. Puedes tener el ADN de la persona en tus uñas. O sea, hay signos, ¿verdad? Que te Ujú. estuviste, Que hubo peleaste. resistencia. Ajá. Él no presentaba ningún signo de resistencia y tampoco Silvana. O sea, de que su papá lo hubiera rasguñado, aventado, lo que fuera. No. Ambas fueron trasladadas a un hospital en condición de detenidas, claro. Mientras se hacían las investigaciones, había policías afuera de la casa de todo lo que había pasado, en donde todo había pasado. Y todos declararon tener cierto miedo al entrar a la casa, o sea, nadie quería estar ahí. El oficial, esto fue una declaración que le tomaron al primer oficial que entró a la casa. Ujú. Ese lunes en la mañana declaró, yo escuchaba una voz de hombre, pero el único hombre que se encontraba ahí estaba ya muerto. Y no puedo dejar de pensar en eso, porque ahora sé que la que hablaba era Silvana. Y eso no tiene lógica en mi cabeza. Mi profesión no me permite creer que era Silvana la que estaba hablando. Él tuvo que recibir terapia después de este caso porque él dice que no podía sacarse la voz, el sonido de la voz aguda como la que las Hazlo otra vez. Le hago. ¿Cómo? Choque. Sueña. Ok. O sea, él tuvo que tener, ¿cómo se llama? Terapia después de eso. También algunos vecinos declararon, no puedo. También algunos vecinos declararon que era una familia normal y pacífica. Sin embargo, otros, porque todos sabemos que hay ese tipo de vecinos, pero si te das cuenta, de hecho muchas de las veces por los vecinos Son como se resuelven los casos o se previenen, o sabes, ya ves el lamentable caso que pasó hace unos años con los Watts, Ujú. que La vecina, ese vecino, esas cámaras de seguridad, bendito sea, porque de ahí salió, creo que ha sido uno de los primeros casos donde pudimos tener realmente evidencia muy, muy Las entrevistas. cercana, o sea, mirar su reacción, Cuando se dio cuenta todo, que ya lo todo. tenía. Ujú. Eso sí estuvo muy Yep. fuerte, pero bueno. Las otras, te digo, había otros vecinos cercanos a ellos, específicamente la madre de una de las amigas de las hermanas, que eran muy poquitas, pero ella era muy cercana, declaró que eran muy raros. En especial, ella sentía muy incómoda hablar de esto, pero que a ella se le hacía muy extraño la relación entre Gabriela, que es la hija mayor, y su padre. Ella dijo haber visto situaciones donde su comportamiento no era de padre e hija. Y es aquí, honestamente, donde se empieza a sospechar de un incesto.
O sea, que había una relación más allá de padre e hija. Ujú. Y es donde muchas cosas, obviamente, la verdad, como que tienen sentido. Durante las primeras horas, Silvana se declaró inocente, diciendo que era Sergio Echeverry quien la había poseído y que él, su espíritu, la había obligado a hacer lo que hizo. Que lo investigaran para que otras familias no pasaran por lo mismo. Tuvo que salir a dar la cara, o sea, el dueño del lugar donde ellas fueron a Comprar sus a cosas. comprar sus cositas. Él aseguró, de hecho pueden ir a buscar la entrevista, esa está en YouTube, pero él asegurando que nunca habló con las hermanas de hacer ningún tipo de ritual, ni nada que se le parezca. Él declaró que muy apenas si las conocía, que vagamente se acordaba de ellas, que no tenían ningún tipo de relación más allá de que pues eran clientas del lugar, era todo. Igual al poco tiempo le clausuraron su negocio, aproximadamente unos meses después, porque la gente obviamente estaba enojada y asustada y él creo que solamente cerró y se fue a otro lugar. Hasta el día de hoy ya no existe completamente, traté de buscarlo para buscar más información, pero ya no existe. 4 meses después, retomemos. Hasta aquí vamos de que se empieza a sospechar de un incesto. Ujú. Que no sé tú qué pienses, pero para mí, cuando yo leí esto, la historia para mí empezó a tomar mucho sentido. El incesto. Y te voy a decir por qué. Dice, 4 meses después, el 27 de julio, un juez las declaró inimputables. ¿Qué quiere decir? Que las 2 hermanas fueron declaradas imputables, que es cuando la persona no tiene la capacidad de comprender su conducta o actos, ya sea por inmadurez psicológica, trastorno mental, etc., haciéndolas no responsables penalmente por un ilícito cometido, o sea, por el crimen cometido. Así es, las hermanas Vázquez no irían presas, mas serían internadas en una unidad psiquiátrica federal en el Hospital Braulio Moyano, en un pabellón psiquiátrico separadas de la una de la otra. Las consideran peligrosas para sí y para terceros, así que las encierran ahí para que ellas tomen tratamiento. Se determinó que Silvana fue la autora intelectual del crimen. Gabriela fue declarada víctima de su hermana, ya que tenía trastorno también de personalidad y no estaba consciente de la realidad. Esta fue tratada por médicos y psiquiatras por meses y tuvo una recuperación favorable, tanto que fue puesta en libertad a 1 año del asesinato de su padre. Al salir, Gabriela empieza a dar entrevistas en medios de comunicación, tomándose el papel de víctima muy, muy en serio. Siempre culpó de todo a Silvana y dijo que era mentira que ella sostenía una relación con su padre. Dijo que su padre era un papá ejemplar y que nunca les tocó ni un pelo. Explicó que su papá estaba desnudo porque se estaba bañando y que ella tenía un tipo camisón o bata, como le quieran decir, blanca, pero que estaba completamente en roja de tanta sangre que tenía. Esto después lo busqué bien y de hecho sí se comprobó de que ella estaba usando un tipo, no era ni siquiera una camisa, no sé, como los que usamos abajo a veces. Como fondo. No. Ya ves cuando a veces simplemente te pones una camisita abajo, especialmente como los hombres, Una tank top. Ajá, una camisita de esas que usas abajo nada más. Y que su hermana, ella dice que su papá pues estaba desnudo porque se estaba bañando, que ella traía ese camisón y que no recuerda cómo su hermana estaba desnuda o por qué estaba desnuda. Sin embargo, sus entrevistas estaban llenas de contradicciones y no coincidían con las evidencias de los hechos. Y esto es verdad. Miré 2 entrevistas de ella y la historia cambia y le preguntaban cosas y ella o las evitaba o contestaba con otra cosa diferente. No tienen sentido las entrevistas que ella dio, la verdad.
Contó que al año, ella nos cuenta que al año de que pasó todo eso, casi ella para salir, las hermanas fueron reunidas de nuevo. Gabriela cuenta que confrontó a su hermana, preguntándole por qué lo había hecho, por qué mató a su papá. A pesar de que los médicos le recomendaron no tocar ese tema, Silvana solo respondió, porque enloquecí, lloró y me pidió perdón. Después cambió el tema bruscamente, aunque se puso muy nerviosa y los médicos suspendieron la visita y suspendieron completamente las futuras visitas para nosotras. Dijo que fue la última vez que miró a su hermana, diciendo que no la volvería a ver porque les hacía mal a ambas. Que ella tenía miedo, pero que según ella seguía al pendiente del diagnóstico de su hermana. Ella dijo, cuando le preguntan que cómo está Silvana, le dice, está mejor, incluso está retomando los estudios y sigue su carrera de contaduría. Ya no tiene alucinaciones, pero sigue siendo peligrosa. Al momento de la última entrevista, Gabriela estaba embarazada. Le preguntan si alguna vez le va a contar a su hijo lo que pasó. Y ella dice que no tiene interés en hacerlo, pero si en algún momento lo tiene que hacer, sería cuando él sea mayor de edad. Por otro lado, Silvana permanecía internada y en un tratamiento. Se le mantenía con una camisa de fuerza por su seguridad y por los de los demás. Los primeros meses se la pasaba cantando cantos religiosos, rezando y hablando con su madre. Los médicos dicen que Silvana no tenía conciencia de su trastorno, pero sí de la situación. Quedaron impresionados por su capacidad de memoria. Dicen que ella recordaba a cada persona que la entrevistaba, la ropa que llevaban puesta y cada pregunta que se le hacía. Sus exprofesores y compañeros también hablaron de ella y de su inteligencia. Dijeron que ésta había rendido 11 materias de ciencias económicas en 1 año y medio, con promedio casi excelente. Así, siguiendo con el tratamiento, Silvana fue dada de alta el 18 de julio del 2003 de la unidad psiquiátrica por un juez nacional de ejecución penal, a pesar de que ésta, al momento de ingresar, fue declarada demente y una esquizofrénica peligrosa. O sea, 3 años después de haber matado a su padre y se decía que ella iba a estar ahí de por vida, ¿verdad? Uh-huh. Supuestamente. Porque era demasiado peligrosa. Y a los 3 años la dejan salir. Al salir, completó su carrera, graduándose de la universidad, consiguiendo su título, ingresándose otra vez a la sociedad. Viven entre nosotros como gente normal a pesar del terrible crimen que cometieron. Y lo último que se sabe de ellas es que trataban de seguir sus vidas normalmente por separado y no existía ningún tipo de contacto ni relación entre ellas. Silvana nunca dio ninguna entrevista después de salir del hospital y se mantiene completamente en el anonimato. La casa donde pasó todo esto, nunca más pudo ser rentada a pesar de que los dueños hicieron públicas limpias, que hicieron limpia la casa, llevaron sacerdotes, espiritistas para poder de alguna manera rentar otra vez la casa, pero no les funcionó, nunca más pudo ser rentada, nadie vivió ahí por años y en la actualidad solamente se sabe que ahí vive un familiar de los dueños, pero ya no se renta, nunca más se pudo rentar. Los vecinos actualmente ellos se niegan también a hablar del caso. O sea, ellos dicen haber sido algo demasiado traumante, inclusive para ellos, que después de lo que pasó se escuchaban cosas extrañas en la casa y que ellos preferían simplemente ya no hablar del tema y dejar que muriera. Entonces, te digo, este fue el caso. Y yo tengo muchas preguntas. Primero, ¿tú qué piensas? ¿Que fue algo realmente paranormal o que fue la esquizofrenia de Silvana? A mí, lo primero que se me vino a la mente fue algo que se llama shared psychosis, como es psicosis, compartida, que es cuando una persona esa que tiene la influencia, como por ejemplo era Silvana la que tenía la esquizofrenia, fue ella la que influenció
En su papá y su En su hermana. papá y su hermana, que también los volvió como tipo paranoicos, que con tanto que les decía esto y esto es going on. Pero realmente era, yo creo que era todo en su cabeza. ¿Y por qué entonces piensas que prácticamente el papá se dejó matar? Por eso mismo, porque él también como en un, ¿cómo te diré? Ella tuvo una gran influencia en ellos al punto de que ellos se creían todo lo que ella decía y todo lo que ella les hacía era por su bien y que era cierto porque tenían el demonio dentro. So I feel like eso fue lo que pasó. Yeah. Ahora, ¿crees que Gabriela mantenía una relación con su padre? I don't know. Como que necesito más como evidencia o más como, you know, like cosas. Yo a un principio dije, cuando salió todo, dije, no puede ser. Pero conforme la historia se fue desarrollando y fue investigando más y más y más y más, para mí es como la clave. Como que de ahí a mí me hace mucho sentido porque pienso que después de la muerte de su mamá, o tal vez antes de la muerte de su mamá, Silvana miró algo o se dio cuenta de algo y de ahí el origen de su agresividad contra su propia hermana. Y de que de ahí, ya ves que la culpaba de que... ¿Tú crees que maybe la mamá miró algo y le dio el paro cardíaco? No sé si la mamá, la verdad. Pero siento que tal vez Silvana se enteró, miró algo, no sé. Y de ahí, como te digo, viene el coraje y de ahí ella la empieza a culpar. A lo mejor, como tú dices, ella creyó como, ¿qué tal si mamá miró también esto o se enteró antes de muerta? Y le dio un y ataque. Fue lo que causó Porque sí la culpó. Sí, siempre la culpaba. De hecho, en las entrevistas que Gabriela proporciona, dice que siempre la culpó por alguna razón de eso. Muchas veces yo he leído que cuando muere un padre o una madre, a veces los hijos mayores toman el papel del que falleció. Creo que hasta antes de que... Y yo maybe, si pasó eso, puede ser de que, pues, es que tu mamá ya no está aquí, ahora te toca a ti limpiar, cocinar, hacer, todo lo que tu mamá hacía. Y a veces en ese rol también se mete esa idea de que también en otras cosas. You know what I mean? No sé, a mí como que dije, pues como que hace un poco más de sentido que, o sea, todo el comportamiento de Silvana. Cómo ella pensaba que el mal estaba en su papá y en su hermana y que tal vez por ese pecado que ellos estaban cometiendo era el mal que lo seguía y que tenía que deshacerse de él. Sí, el incesto sí, lo que hay que decir que sí, por seguro sí hubo incesto. I think que maybe las dos podían haber sido víctimas del también, papá. Sí, también lo pensé. Porque ver eso, que tu hermana esté con tu papá, también puede causar trauma. Y ese trauma puede impactar mucho, especialmente a Silvana, que era esquizofrénica. So, maybe su mental health le afectó más y fue lo que... It triggered, fue lo que le causó todos los... El detonante que causó su locura, por decirlo así. Es que tiene sentido si si dejamos un poco lo paranormal a un lado y empezamos a verlo por el lado, pues, ¿me entiendes? Más lógico, porque se me hace muy extraño todo lo que pasó. Ya ves cuando la arrestan, lo que ella gritaba que su papá ya iba a volver a ser bueno y todo eso. Entonces me queda que como yo pienso que sí hubo un tipo de abuso de parte de su papá. Y todo esto se desata después de que la mamá muere. Y también porque ya ves al principio las dos tuvieron, claro, la pérdida de alguien a todos les afecta de diferente manera. Pero me hace pensar mucho que Gabriela como que se quería autodestruir. O sea,
empezó a ella misma hacer cosas negativas hacia su persona y a lo mejor fue por sentirse culpable de algo, no lo sé. Se me hace Yeah, muy I think- extraño porque, como tú dices, a lo mejor y sí, Silvana tuvo mucha influencia en ellos, pero creo que tiene que haber un por qué te dejas influenciar. Algo te tiene que llevar a dejarte influenciar. Tiene que haber algo en ti. Y para mí no hay Una algo mente mejor, débil. débil y cuando te sientes culpable, güey, de algo. Cuando tienes la conciencia muy tranquila. Claro, estas son um, conclusiones de nosotras, ¿verdad? Lo No que, somos profesionales. claro, claro. Solamente lo que estamos concluyendo con escuchando Ujú. ya el caso y sabiendo un poco de él, pero no sé. Esa fue mi conclusión. Yo realmente pienso que sí había algo ahí, algo, o ya fuera un abuso por parte del papá, o realmente una relación entre padre e hija, y que Silvana ¿sabe lo que es? Que Silvana nunca dio ningún Entrevista. tipo de entrevista después. She needs to spill the beans. Ya sé. O sea, que tiene todo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque, como siempre, como dicen, ¿verdad? Siempre hay 3 versiones. Y luego pues sí, cada quien tiene su punto de vista. Su punto de vista. Pero Gabriela Gabriela simplemente se pintó como víctima. O sea, ella ni siquiera dijo, ok, yo acepto mi culpabilidad por X cosa. Ujú. No, ella realmente siempre culpó a Silvana. Siempre, siempre, siempre. Con hacer eso, que se te hace, you know, se convirtió en la víctima, y sacó ese papel muy bueno. Sí. La hizo ver un poquito más culpable, for me. A mí también. Era Muchas como que tengo que convencer, pero si ustedes o tú quieres mirar la entrevista, creo que solamente hay 2 ya públicas. No tienen sentido. O sea, no tiene mucho sentido las cosas que dice. Como yo encontré el papel oficial de todo, o sea, de los peritos cuando entran y investigan y Los incluso hay transcripts. fotos y no se las recomiendo, están muy, muy, la verdad, muy grotescas, muy fuertes. Y no tienen sentido, o sea, yo estoy mirando las fotos y lo que dices, Gabriela, a lo que están en las fotos no tiene ningún tipo de sentido las cosas que dicen. ¿No crees que a lo mejor fue Gabriela la que le metió todo eso a la cabeza a Silvana? Tal vez, Porque tal vez. a lo mejor dice, ay, escucha eso. O oye, como para volverla más loca de lo que ya estaba. Pero entonces, porque You know what I recuerda mean? que fueron los 3 según escuchaban, obviamente nunca sabremos la versión de Del Juan papá. Carlos, del papá, exacto, porque pues se nos adelantó. Ujú. Pero el punto como los 3 dormían en la misma habitación por miedo, porque era demasiado los ruidos, demasiado las cosas que ellos escuchaban ahí. O sea, supuestamente, ¿verdad? Era demasiado, entonces los 3, o crees que el papá y ella querían que Silvana llegara a ese punto, pero ellos, no sé, es peligroso provocar a alguien así. I think que maybe fueron los 3 que ¿cómo se dice? Echaban más leña. You know what I mean? Entre los 3 Lo se llevaron decían- a los extremos, Ajá. lo provocaron. Porque fue como parte de los 3, un poquito de todo. I don't know. Eso, y si lo vemos por el lado paranormal, no soy experta, no me consta, pero creo que todos en algún momento, aunque seamos demasiado escépticos, hemos dudado en algún momento de nuestra vida. Yo sé que si escucho cuando era más pequeña, ahorita no tanto, pero me acuerdo que especialmente no sé por qué nuestra cultura, gracias a nuestros abuelitos, tíos, que utilizaban el miedo Para de que no te querías dormir. Ey, te van a jalar las patas. o escuchas, y no escuchabas nada. Pero en tu cabeza, sí escuché algo. La mente y Ahí vienen por yeah. ti. Ahí vienen por ti.
Y no, ¿me entiendes? O sea, en Yeah. nuestra cultura se nos inculta mucho estas cosas y sabemos que México tiene leyendas para aventar para arriba de cosas paranormales. Pero este fue el caso de las hermanas satánicas. Espero les haya gustado. Fue un caso con un twist, un poquito de twist. Espero les haya gustado y espero que nos sigan acompañando y que nos acompañen en el siguiente episodio. Muchas gracias, Jackie, por haberme escuchado, por ustedes escucharme. Y esto fue Zona del Crimen. Les agradezco. Síganos en las redes sociales y nos vemos la próxima. Adiós. This has been a Rogue Media Network production. Join the ultimate celebration of digital content with its creators, passionate fans, and industry experts. It's all happening in downtown Waco across multiple venues on January 20th through the 22nd, 2023. Tickets are on sale now at roguecon23.com.